Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenido una vez más al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema muy importante titulado El origen del universo, Dios y el Big Bang. Básicamente vamos a ver 4 apartados en esta exposición. El primero se llama Un poco de historia. El segundo, la teoría del Big Bang. El tercero, el principio antrópico. Y el cuarto, leer bien el Génesis. Con esta breve introducción pasamos, por tanto, al apartado 1 que se llama Un poco de historia. Resulta que la humanidad en sus orígenes siempre se ha hecho preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra meta o fin? También si alguna fuerza ciega o alguien con sentido está dirigiendo y gobernando este mundo. Las respuestas a esas preguntas son muy importantes porque así van a orientar la vida de las personas. Si estamos en un mundo caótico, sin sentido, también nuestra vida podría ser así, caótica, sin sentido. Por tanto, desde muy antiguo se han intentado como responder a estas preguntas. Por ejemplo, con ritos o con mitos antiquísimos en muchos pueblos. Ellos planteaban que el mundo era un mundo caótico, había surgido como una lucha entre distintos dioses en sus culturas y también hablaban de una especie de caos inicial que los dioses fueron como arreglando. Por tanto, la respuesta en los mitos antiquísimos no es clara ni tan convincente respecto al origen del universo. Pero llegó un momento allá por el año más o menos como 2000 antes de Cristo, donde comienza a tener lugar la revelación judeo-cristiana. Dios que se ha ido revelando y manifestando poco a poco. Esa revelación ha sido progresiva. Aparece por primera vez en el Antiguo Testamento y es confirmada en el Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia Católica. Esa revelación que nos habla de los orígenes del universo, del mundo, del ser humano, aparece de manera clara en el Génesis, en los primeros capítulos, y en algún texto del libro a los Macabeos. El Génesis, básicamente, ¿qué dice? Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Es una afirmación de fe, una afirmación basada en la fe en el Dios único llamado Yahvé, que significa el que es, el que soy. El Génesis, como ustedes sabrán, la revelación la da no en un solo relato, sino en 2 relatos, uno más reciente y otro más antiguo. El más reciente es un relato más sobrio, menos pictórico. El relato más antiguo es todavía más con ejemplos, más pictórico. La enseñanza del Génesis, ¿qué viene a decir en definitiva? Son varias. Una de ellas es que Dios trasciende al mundo. O sea, Dios no se identifica con el mundo. El mundo es bueno, pero no es Dios. No hay por qué, por lo tanto, dar culto al mundo, a las estrellas, al sol, a los astros, como ya lo hacían quizás otras culturas anteriores a Israel. El mundo no es, por tanto, divino, aunque sí viene de Dios. Quizá usted sabe que en algunos pueblos ellos adoraban a los astros, entrevían la divinidad en los astros, pero el Génesis viene a aclarar que los astros no son dioses. También el Génesis va a decirnos que el ser humano es un ser especial. En el primer relato, el ser humano aparece colocado al final de ese proceso de creación y es el único, el ser humano, con capacidad para hablar, para dialogar con Dios, entrar en esa relación dialógica de diálogo con Dios. Por lo tanto, vamos a decir como primera idea, el Génesis viene a purificar los mitos antiguos, aunque utiliza a veces imágenes simbólicas, símbolos. El Génesis viene a purificar esos mitos y a darnos una enseñanza más clara, y es que el mundo viene de Dios. Pasamos a una época un poco posterior. Es la época en la que cae el Imperio Romano, el año 476. La Iglesia Católica en ese momento comenzará a conservar el saber que se había ido acumulando durante siglos. Y la Iglesia, básicamente en esa conservación del saber, va a realizarlo a través de escuelas que estaban cercanas o anejas a los conventos, a los monasterios y a las catedrales.
nacerá así lo que se llaman escuelas catedralicias, que más adelante darán lugar a las universidades que nacieron en el siglo XI-XII. En ese siglo más o menos nacen unas 14 universidades. La Iglesia Católica fue como la matriz para que nacieran todas esas universidades, por ejemplo, Salamanca, Oxford, Universidad de París, Bolonia. En esa época también se ponen las bases para la ciencia. Se parte de lo siguiente: como el mundo ha sido creado por Dios, el mundo es ordenado y por tanto se puede buscar un orden en él. Por eso algunas personas hablan de que la fe cristiana, junto con también la revelación a Israel y algunas ideas de los musulmanes, fue como la matriz para que la ciencia naciera. Se habla de una matriz cristiana para que la ciencia se desarrollara después. De hecho, en esa época vemos como los que hacían ciencia o el inicio de la ciencia eran creyentes. Más adelante, hasta el siglo más o menos XVI, XVII, los grandes científicos también eran creyentes. Ellos partían de que Dios había creado el mundo, lo había ordenado y por tanto se podía buscar un orden en ese mundo. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei eran creyentes, al igual que Johannes Kepler e Isaac Newton. Quería leer un par de citas de estos científicos. Johannes Kepler dice lo siguiente: te doy gracias, Dios mío, creador nuestro, por haberme permitido ver la belleza de tu creación, y me alegro de las obras de tus manos, en un escrito de él llamado Armonía Clásica. Y más adelante Isaac Newton va a decir lo siguiente. Isaac Newton, ese gran físico que ha dejado una gran huella en el universo, dice Newton: este elegantísimo sistema de los planetas y cometas no pudo ser producido más que por y bajo la invención y el dominio de un ser inteligente y poderoso. O sea, Isaac Newton tiene esa seguridad de que el orden que ellos encuentran en la naturaleza viene de Dios como creador. Lastimosamente, unos siglos posteriores, nace como una especie de ambiente de increencia en la ciencia misma. La ciencia comienza a crecer, a tomar auge. Algunos científicos se saldrán de su campo y al descubrir leyes en la naturaleza pensarán que esas leyes explican todo y que no hace falta acudir a Dios. Es la época de las luces, de la ilustración, del iluminismo, como se llamó en Europa. Y ahí surge una aparente oposición entre ciencia y fe. Contaban una vez de un joven que se subió a un ferrocarril en Francia y vio que un señor, ya algo anciano, iba rezando el rosario. Y este joven le dice: pero usted, ¿por qué reza el rosario? Si Dios no existe. La ciencia lo explica todo. Era como la mentalidad en esa época y algunos siglos posteriores e incluso ahora. Hay gente que piensa que la ciencia explica todo, cuando la ciencia explica una parte nada más de la realidad.